Los Sangbeto son conos de paja en movimiento que se usan en danzas africanas que llevan dentro a un guardián. Por lo general se trata de espíritus, fantasmas o una energía misteriosa que mueve al Sangbeto. En este tipo de danzas se utiliza la magia como principal elemento. Es por eso que los Sangbetos son considerados un fenómeno paranormal. Sus creyentes lo consideran mágico y milagroso. Los escépticos, paranormal y misterioso. Pero nadie ha logrado explicar a ciencia cierta lo que sucede con estos enigmáticos conos. Te lo advierto, lo que estás a punto de ver es un documental lleno de misticismo, magia y espiritualidad. Con un saludo y agradecimiento especial a Cristiano Da Pila, quien nos recomendó el tema vía Facebook. Esto es Magia Africana, los Sangbeto. El origen de la palabra Sangbeto proviene de una región en África conocida como la cuna del vudú. Sangbeto significa guardián y por increíble que suene, el ritual de los guardianes consiste en crear estos conos gigantes con paja y según los creyentes, lo que en realidad observamos son almas que visten estos conos, logrando así adquirir una presencia física para proporcionar seguridad a los pueblos, defendiéndolos de los enemigos o invasores. Si buscamos en internet, nos resultará difícil e incluso imposible encontrar algún vestigio, documento o video en el que se desmienta el fenómeno de los Sangbeto, lo que nos lleva a la pregunta: ¿quién o qué controla los conos? Las tribus explican que son simplemente controlados por magia. Los magos la usan para invocar almas, las cuales se concentran en el espacio interior del cono y son las que provocan el movimiento de estos conos que llegan a pesar alrededor de 50 kilos. No son nada sencillos de levantar y mucho menos de moverse a la velocidad a la que se aprecia en los videos. Se debe tener por lo menos una condición atlética excepcional, una fuerza increíble para maniobrar los conos. Y por si fuera poco, todo esto combinado con la tarea de mantener los pies ocultos a la vista con la paja hasta el suelo. ¿Qué clase de humano podría hacer este tipo de movimientos? Lamentablemente, estas tribus se niegan a revelar la forma en que son capaces de realizar estos fenómenos. Estos pueblos tienen una estricta política acerca de los métodos utilizados. La razón de este secreto es que también se cree que los Sangbeto puedan ser usados como superarmas. Esa es la principal razón por la cual las tribus no revelan los secretos. Imaginen a un Sangbeto de tamaño descomunal capaz de arrasar con un pueblo entero. No se sabe si los europeos tuvieron problemas durante el periodo colonial a causa de este tipo de magia.
Esta región de África siempre ha sido y es zona de guerra. Los problemas más recientes fueron las grandes guerras entre Liberia y Sierra Leona, financiadas por los diamantes de sangre. Fue entonces cuando volvieron a verse obligados a usar la magia para la invocación de los Zambeto. ¿Cómo lo hicieron? Tal vez nunca lo sabremos. Es por eso que han conseguido tal reputación y fanatismo. Actualmente, los Zambeto se utilizan para proteger a los pueblos y disputar guerras. Causan tanto terror que los grupos étnicos que no practican este vudú huyen aterrorizados. Brujos contra brujos, Zambetos contra Zambetos. Al final, gana el mejor hechicero, el mago más fuerte, el alma más poderosa. Es interesante pensar en por qué estas poblaciones que practican la alta magia están sumidas en guerras constantes, matándose entre sí. Quizás es debido a la magia, ya que esta procede normalmente de un mundo más espiritual, aunque desconocido para nosotros, por lo que no hay forma de saber si lo que procede de ese lugar sean solo cosas buenas. Lo malo es que en lugar de utilizar este conocimiento valioso y energía para cosas constructivas, estas poblaciones usan estos conocimientos de manera destructiva, para justiciar, matar o destruir a sus enemigos. El precio del egoísmo y la ignorancia es lo que vemos en África Occidental. Cuando se habla de los Zambetos, se está hablando de magia, almas, guardianes, invocaciones, muerte, danza y destrucción. Los Zambeto también pueden adquirir una identificación propia a través de un nombre. El más común es Sasu, pero hay diferentes tipos de Zambeto. Ellos tienen nombres más específicos como Yakbano, Yakbatete, Abagnoke, Sakote y Geyusu. El nombre de los Zambeto depende de la función que realiza. Puede matar, desaparecer, ahuyentar, crear enfermedades o destruir pueblos. Lo que no está claro es si lo que está debajo de los conos de paja son ángeles o demonios, fantasmas o energía maligna. Lo único certero en este caso es que hasta el día de hoy nadie ha podido revelar el método por el cual los practicantes de esta religión hacen que los Zambeto se muevan como lo hacen. Yo soy el documentalista y esto fue Magia Africana, los Zambeto.